Continuamos entonces conversando con nuestro amigo Jorge Cosia, ex secretario de Cultura de la Nación, director cinematográfico. Habíamos quedado en la pausa anterior con la pregunta de cuál es, Jorge, el papel que según tu punto de vista cumple la cultura en un proyecto político general. Para mí es un lugar central. Lo primero hay que definir la cultura como un proyecto abarcativo de todo lo que el ser humano genera, y sin duda lo político es lo más trascendente y lo que más permite modificar la vida de una sociedad, de la gente o el pueblo, como queramos llamarlo. Y uno de los problemas que tiene la política es que a veces se desculturiza, es decir, muchos políticos entienden la cultura de un modo, muchos políticos del campo propio, del otro lado sin duda. Sí, sí. La cultura es algo accesorio, las bellas artes, pero aún en el campo propio, nacional y popular, la cultura suele ser considerada también como algo, como una dirección nacional de eventos y festejos. Y festejos, claro. Y administración de orquestas y elencos estables, claro. Y carnavales y otras serpentinas. Claro. Cuando en realidad la visión cultural todo lo determina. La visión cultural, por supuesto, está cargada de visión histórica, está cargada de una perspectiva social, de un proyecto de país. Es decir, una conciencia cultural todo lo determina. Y es algo que se tiene aunque uno no lo sepa. Claro. Uno lleva la mirada cultural encima como lleva Claro, así como ese hombre que escribía en prosa sin saberlo. Claro, digamos, uno lleva la cultura sin saberlo. Tal cual. Entonces es fundamental, y el mayor error es considerarla como algo accesorio, algo que en nuestro propio espacio, desde Perón en adelante, ha ocurrido. Claro. Hay un ejemplo que yo siempre suelo dar, que el proyecto peronista que tiene el coraje de nacionalizar los ferrocarriles, comete un error cultural de concepción histórica, claro, simbólico, que es llamar a tres de ellos Mitre, Urquiza y Roca. En todo caso, bueno, lo de Roca puede ser discutible. Sí, pero Mitre, justamente. Lo de Mitre y... Además lo llama Mitre porque va hacia el norte para el lado del Paraguay. Claro. Está San Martín y Belgrano, claro, y ahí uno ve en el peronismo una suerte porque el peronismo que democratiza la universidad, que la hace gratuita, delega la mirada educativa cultural en sectores nacionalistas reaccionarios. Algo equivalente a lo que luego haría también el proyecto kirchnerista con cierto progresismo, claro, de débil conciencia nacional. Claro. El caso de Nun, yo lo digo sin problema, del mismo modo que Nun es crítico de la etapa de la cual él fue secretario. Así que esa debilidad, esa tendencia del proyecto nacional y popular, democrático y latinoamericanista, a descuidar lo cultural, entendiéndolo como algo accesorio. Vos dijiste una vez tercerizar esa actividad, ¿no? Otorgarle franquicia. El tema es así, yo estoy trabajando ahora un libro, se llamaría Escenas de la Batalla Cultural, suerte de mezcla de memorias y reflexiones, donde pienso escribir lo que yo voy a llamar, parafraseando a Jauretche, pequeño manual de sonceras culturales. Y una de las sonceras, desde mi punto de vista, es que cuando en el peronismo se piensa en la cultura, se compró la idea de que el peronismo es inculto. Muchos peronistas han comprado el prejuicio de que el peronismo es inculto. Y han comprado otra soncera de que la cultura es, como dije antes, para cuestiones fiestas y... Es un agregado. Es un agregado. Entonces, claro, es muy común el intendente compañero que dice, che, cultura, tengo una prima que pinta. Claro. Claro. Entonces la llaman sin preguntarle si tiene conciencia política, claro, si entiende. Claro, y está lleno de profesoras de música. Hay profesoras, si tienen conciencia política puede ser cualquier oficio, ¿no? Puede ser ingeniero civil. Ningún oficio. El tema es cuando se piensa solamente porque despliega alguna actividad llamada cultural. Llamada cultural. Y entendida como si la cultura fuera solo eso. Claro. Cuando en realidad para mí algo central en la visión cultural es la visión histórica, la conciencia histórica. Poner en perspectiva histórica un proyecto, que fue lo que hizo el Bicentenario. Claro. Que no fue fuerza bruta, como grupo artístico,
interpretó un contenido. El mismo grupo Fuerza Bruta fue convocado por Larreta para las Olimpiadas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es un envase vacío. Claro. Su propia característica de grupo artístico sin relato, posmoderno, en el sentido estricto de la posmodernidad, es ideal para que uno le dé el contenido. Claro. Bueno, contenido. Y ese contenido vos me contaste alguna vez que fue discutido, es decir, que no es que Fuerza Bruta traía una idea y esa idea, qué bien, qué bien. No, la idea la pusimos, en primer lugar la pusimos hablando con la presidenta, la idea del desfile y elegir los números del desfile. Claro, los motivos. Elegir aquellos motivos que expresaban una línea de continuidad histórica en una suerte de comprendiendo la historia como la comprendiera Jorge Abelardo Ramos en Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, y subrayando aquellos episodios significativos de ese proceso de luchas políticas a lo largo de nuestra historia, que iban desde la Revolución de Mayo, pasando por las luchas civiles, pasando en definitiva hay eventos centrales como es Malvinas, claro, Malvinas, como es la represión, la dictadura, el tema de los desaparecidos. Lo de Malvinas era muy emocionante. Sí, muy emotivo. Muy emotivo. Pero además de todo eso hay que entender, también no era solo el desfile, había 3 escenarios. Los escenarios permitían la representación federal y artística de todo el país. Había exhibiciones gastronómicas y exhibiciones de arte. Ese escenario principal, Jorge, que estaba en el Obelisco, me permitió decir ahora en cámara que pude compartir escenario con Gilberto Gil. Sí, era una cosa impresionante. Era una cosa impresionante. Es decir, mientras Gilberto Gil estaba haciendo su número, yo estaba en el escenario. Sí, fue una cosa, fue algo extraordinario, pero hubo muchas cosas. Por ejemplo, la decisión de que en la Casa de Gobierno hubiera un salón de los patriotas latinoamericanos. Sí. Cosas que uno le entristece pensar que se desmantelaran. Claro, ¿no? Se desmantelaron. O sea, que la Argentina tomara unilateralmente la decisión de homenajear a los próceres de la patria grande como propios, que lo son de hecho. Claro. Porque no hay una historia argentina, hay una historia de América del Sur, una historia de Latinoamérica, en el contexto de una perspectiva universal. Y entender a los patriotas de la patria grande como propios es algo verdaderamente inédito en nuestra historia, y es lo contrario de haberle puesto mitre a una línea de ferrocarril. Así que fue un momento de plenitud, que lamentablemente desde mi punto de vista hubo luego, paralelamente al área de cultura que yo dirigía, hubo quienes se enamoraron de la forma más que del contenido, y se hizo cierto abuso festivo, creándose una suerte de área, yo diría que más que conmemorativa, era una suerte de área de efectos especiales. De efectos especiales. Y cuando uno abusa del efecto especial y pone a volar repúblicas por el cielo, en cualquier circunstancia, yo creo que lo que se hace es una sobrecarga de sentido. Claro, queda quiche. Que es lo que define al quiche, en definitiva. Así como la ausencia de relato define lo posmoderno, o lo posmo, la sobrecarga define el quiche. Y se volvieron quiche algunos actos, donde incluso nosotros lo único que se nos pedía era que proveyéramos la artística. Claro. Y ahí hubo un desfasaje, y creo que aún estando yo al frente de Cultura, creo que había como una suerte de cortocircuito. Claro. Que determinó, lamentablemente, no en plenitud, ¿no? Pero que determinó el debilitamiento de ese formidable efecto que tuvo la conmemoración, del 2010. Del Bicentenario. Jorge, 2 preguntas para ir terminando. Una, desde esa perspectiva, ¿cómo ves la gestión cultural del gobierno de Macri? Bueno, la veo como, en términos, lo que dije al principio, digamos, tienen un proyecto de destrucción de la economía nacional, un proyecto de entrega de la soberanía, un proyecto de exclusión social, y la política cultural, aunque pueda haber alguna cosa bien intencionada por ahí, está en consonancia con eso. La política cultural es una política hay un vaciamiento de las políticas culturales. El Instituto de Cine prácticamente da ayudas y créditos a las grandes productoras, muchas de ellas extranjeras. Están desapareciendo las pymes del cine, se han vaciado. Bueno, si antes subsidiábamos a los consumidores de electricidad y ahora subsidiamos a los productores de electricidad,
En el cine ha ocurrido una cosa similar. Se confirma una vez más que no puede haber política cultural en un proceso de un país que está desmantelándose o que fracase. Así que claro, es de terror el Instituto de Cine. A mí me duele mucho. Me acabo de enterar de una cosa espantosa. Uno de mis grandes orgullos es haber trasladado la sede de la Secretaría a la Villa 21, sí, y de haber abierto allí un centro cultural. Bueno, se lo transfieren a la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo desnacionaliza. Sí, lo desnacionaliza. O sea, la desnacionalización de la política cultural es la clave. Y no, yo creo que gente, sin personalizar con ninguno de estos funcionarios, hay una combinación ideológica, reaccionaria, con una suerte de desconocimiento, de ignorancia de base de lo que es una política cultural. Y además, digamos, siempre hay, me pasaba a mí, donde la billetera manda, donde las peleas, las discusiones y la lucha por los fondos presupuestarios se da. Bueno, me imagino lo que un funcionario de cultura hoy, si quiere hacer algún evento, claro, le bajaron la cortina y los presupuestos, ¿no? Así que estamos es tan oscura la política cultural como lo es la política nacional, con un agregado que quienes fuimos parte de la política cultural anterior también estamos siendo perseguidos, claro, por los méritos, por lo que hicimos. Claro, es decir, claro, hoy está desmantelado el instituto, a mí me tocó levantarlo del fondo del pozo en el 2002 claro, y en adelante, y hoy uno está siendo perseguido y juzgado por haber transformado un cine de 15 películas en un cine de 80, en el cine más premiado de la historia, claro, en el cine más reconocido internacionalmente. Claro. Bueno, somos perseguidos por eso, sin pruebas, en fin, con pura persecución política. Sí, la famosa pinza de la política. Ya la difamación mediática empezaba en tiempos del kirchnerismo, claro, con campañas mediáticas, claro, y luego continuó, por supuesto, con la vía judicial. Por supuesto, no es el caso mío, el mismo caso de otros que les tocó manejar áreas de mayores recursos, ¿no? De mayores recursos. El recurso de cultura fue importante, se construyeron miles y miles de metros cuadrados para la cultura, pero no los construía cultura, los construía los ministerios específicos. Nosotros claro, lo único que construimos fue la Villa 21. Jorge, una última pregunta para terminar. ¿Está por salir una nueva novela tuya? Sí, en estos momentos, bueno, el 1 de febrero sale mi tercer novela, que se llama La Caja Negra. La Caja Negra. Y que es una novela, la primera fue Juan y Eva, sí, la historia de amor de Perón y Eva. La segunda fue El Bombardeo, sobre el bombardeo del 16 de junio del 55. 2 historias basadas en hechos reales ficcionadas. Y ahora sale mi primera ficción pura, que es una historia, un thriller con elementos fantásticos, que transcurre en San Salvador de Bahía, de Todos los Santos. Vos. Qué bien. Y que, sin embargo, tiene, por supuesto, un trasfondo, como todo, ideológico, político, porque, bueno, tendrán que comprar la novela. Tendrán que comprarla, eso sale en el mes de febrero. En el mes de febrero. La Caja Negra. Sí, y paralelamente estoy terminando, ya está terminada en términos de la firma, simplemente son detalles de postproducción. El documental, un largometraje que la verdad estoy orgullosísimo, un documental que se llama La Palabra Originaria, sobre la política de los pueblos originarios, la política de Estado, educativa sobre todo, que tiene la provincia de Formosa con los pueblos originarios. Bueno, eso ya sería casi motivo de un nuevo encuentro, Jorge. Tenemos que cerrar. Pero en una de esas, cuando estrenes este documental, podemos hacer alguna nota para hablar de ello. Desde ya, va a ser. Sí, gracias por venir, Jorge, como siempre un gusto. Gracias a vos. Jorge Cosia estuvo en Noticias 3.0. Seguimos entonces con nuestro programa.